Dios les bendiga, hermanos. Bienvenidos a una entrega más aquí en su canal, La Biblia Abierta con Henry Rosado. En esta ocasión seguimos con los dones y vamos a hablar, vamos a irnos, por decirlo así, al principio. Vamos bien como de dónde vienen los dones, por decirlo así, ¿verdad? Para uno tener una idea clara de lo que uno está hablando cuando uno se refiere a dones. Entonces nos vamos a remontar, vamos a decir, al inicio, o más bien vamos a comenzar, ¿verdad? Como creo que debía hacerlo en la entrega anterior, cuando estábamos hablando sobre los dones, sobre la definición de los dones, ¿verdad? Aunque yo creo que todo el mundo tiene como una idea clara, ¿verdad? Entonces, bueno, en nuestro caso, nosotros entendemos que un don viene siendo como el talento para ejecutar una determinada actividad de tinte espiritual dentro del Evangelio. Esa definición puede correr, ¿verdad? Bueno, usted puede buscar ahí una definición en uno que otro diccionario bíblico, ¿verdad? Sin embargo, yo cuando toco el tema de los dones, lo enfoco, vamos a decir que tengo un enfoque distinto, aparte de, ¿verdad?, esa definición. Pero yo veo los dones más bien como, por decirlo así, las armas o municiones del cristiano o de la iglesia en su lucha contra el mundo, en su labor evangelizadora y también en la cohesión de la iglesia. Entendamos que la evangelización es la columna vertebral de la iglesia, o sea, el Señor instituye su iglesia precisamente para que vaya desde Israel, comenzando hace 2000 años, para que vaya por el mundo en tiempo y espacio, o sea, de una manera universal, regando su mensaje hasta el día de hoy o hasta que termine este mundo de pecado. Entonces, los dones vienen siendo como el arma de la iglesia, las armas de la iglesia. Pablo, que escribe mucho acerca de los dones, tanto en Efesios como en Corintios, él habla acerca de en Corintios 12, en Romanos también, varias citas, Pablo se refiere a los dones, en 2 de Timoteo, Pedro también habla sobre ellos, y en el libro de Efesios habla, como vamos a decir, de armas defensivas, por decirlo así, del cristiano. Pero nosotros vemos los dones como, vamos a decir, como armas ofensivas que son dadas a la iglesia en su labor evangelizadora. Entonces, para nosotros entender, vamos a decir, la naturaleza de los dones, quizás mirándolo desde este punto de vista como armas ofensivas de la iglesia, tenemos que tener en cuenta la guerra de tinte espiritual en la que la humanidad se encuentra. O sea, nosotros como humanidad nos encontramos en una guerra espiritual. Hermanos, eso, y inclusive a la gente inconversa que puede estar viendo este mensaje, eso es fundamental, entender eso. Mire, eso es como respirar, entender la guerra espiritual en la cual nos encontramos. Todo ser humano debe entender eso, que vivimos en una guerra. Vivimos en una guerra, hermano, entre el bien y el mal, como dicen muchas personas, entre el reino de la tiniebla y el reino de la luz, entre el enemigo y Dios, o entre Dios y el enemigo, como usted quiera verlo. Y entonces tenemos que conocer esa guerra, esa batalla en el ámbito humano, espiritual, que no solamente espiritual, se traduce a lo natural. Eso es un tema muy extenso, ¿verdad? Pero de él vamos a recoger una parte para llegar a los dones. Entonces tenemos que entender cuándo comienza esta guerra. Hermanos, esta guerra comienza, vamos a decirlo, en el huerto. Vamos a ubicarnos en el huerto de Edén. Tenemos aquí en Génesis 2:15, dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. O sea que Dios crea al hombre y le da
una asignación. Usted va a ser el cuidador, el sembrador, el que va a cuidar este jardín. Usted lo va a sembrar y lo va a labrar y lo va a sembrar, lo va a cuidar. Ok, ponen al hombre ahí, ¿verdad? El jardín. Ahora bien, aquí viene algo muy importante en el versículo siguiente, fíjese, que es el 16. Y dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Fíjense, hermanos, aquí Dios le ha dado dos leyes al hombre. Le da una ley de concesión o permisiva, ¿verdad? Puedes comer, le permite comer de cualquier árbol. Algo que se entiende desde el punto de vista biológico. O sea, ahí es una ley permisiva que está, vamos a decir, que está en consonancia con la naturaleza del hombre, para que te alimentes. Eso está excelente. Y al hombre obviamente le acepta. ¿Quién no va a aceptar que le diga, mira, tú tienes ahí ese supermercado para ti, come lo que tú quieras? Esos vehículos, coge el vehículo que tú quieras, la casa que tú quieres, excelente, bien, todo está bien ahí, ¿verdad? Ahora, la segunda ley es de restricción o prohibición, porque ahora, oye, por primera vez en la creación hay una ley de prohibición, se prohíbe algo. Desde el Génesis 1, ¿verdad? Todo el capítulo, el primer capítulo al segundo, todo es creación, no hay prohibición hasta llegar a este punto. Aquí hay una ley de prohibición, pero no coma de ese árbol, porque el día que de él comas, morirás. Entonces, hermanos, ¿qué lío hay ahí? Porque a Adán se le está prohibiendo comer algo natural. O sea, Dios ha levantado un fuego, por decirlo así, dentro de Adán. Recuérdense cuando habla que le levantó un fuego al enemigo, ¿verdad? Aquí tenemos algo parecido. Recordemos, vamos a profundizar un poquito, que el universo tenga una obediencia mecánica. Entonces los seres racionales estamos en una obediencia racional. Entonces en el razonamiento hay prueba. Somos imagen de Dios, hijos de Dios, y aquí se prueba nuestra libre determinación, así como la tiene Dios. Entonces de Dios tiene que venir necesariamente una ley de prohibición que choca con nuestra naturaleza, y nosotros en esta libre determinación vamos entonces a elegir dos caminos: obedecemos o desobedecemos a Dios. Obedecemos así como obedece la naturaleza, obediencia mecánica, siendo racionales, o desobedecemos. Entonces dentro de Adán se levanta un fuego, hermano. Obedece o desobedece, come o no come. Viene la curiosidad, ¿y por qué me dice que no coma? ¿Qué hay en ese árbol? Se levanta una guerra dentro de Adán, una guerra interna. Ahí comenzó la guerra, mi hermano. Qué lío, que es una prueba de Dios. Una prueba, no tentación. Entonces, ¿qué tiene que hacer Adán? Obedecer a Dios. Tiene que vencer su impulso de acercarse a ese árbol y comer, porque se lo dice en la ley anterior, tú eres un comelón de frutos. Y como comelón de frutos que te he puesto, de fruta, como usted quiera, pero no me comas de ese árbol. En realidad no es la cuestión no está en el árbol, sino en la ley, en obedecer o desobedecer. Entonces se ha levantado una guerra dentro de Adán y un fuego interno con esa ley. Él tiene que vencerla. O sea, Adán lo han crucificado, lo clavaron en su cruz, en el huerto. Ya tú sabes, no te desclaves, no te quites los clavos. Entonces Adán tiene que obedecer. Y Adán obedece. Excelente. El problema es que Adán, y ¿verdad? Ese no es el tema de hoy, vamos a cortar esa parte. Adán desobedece a Dios por una acción del enemigo. Entonces el enemigo, como se está jugando a la libre determinación, entra en el huerto de Edén y hace pecar a Adán. Entonces Adán, a través de la mujer, peca. Y
ahí mismo, hermanos, comienza la Gran Guerra Mundial. Usted ve que la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, no. Fue la Segunda Guerra Mundial y la Tercera Guerra Mundial, porque la Primera Guerra Mundial y universal comienza ahí, cuando el hombre desobedece a Dios. Entonces, ahora en el hombre la carne toma posesión. ¿Qué lío? El egocentrismo. Podemos decir que ahí nace inclusive el ateísmo. Porque ahora dentro del hombre ya no es Dios, no. Ahora soy yo. Es lo que yo quiero. Eso es lo que me va a regir. Ese es mi Dios. Ven, la carne se levanta como un Dios. O sea, es la carne en términos individual. Ahora, cuando esa carne, o sea, una persona, entonces interactúa y se colectiviza y se forma una sociedad, esa sociedad que se forma es lo que se llama el mundo. O sea, el mundo es la sociedad de la carne, por decirlo así. Individualmente nosotros actuamos la carne y colectivamente en el mundo. O sea, que tenemos ahora la carne y la sociedad de pecado carnal, el mundo. Y a eso se le suma el diablo y sus demonios. Entonces, fíjense la amarra que hay en el hombre. Qué desorden hay, qué desastre hay en el hombre. Y eso es lo que se instituye como humanidad, incluso. Oiga eso. O sea que el hombre nace desconectado de Dios. Esa es la sociedad llamada mundo. La sociedad de la desconexión con Dios y conectado con nosotros mismos. Ya qué lío. Entonces, ahora el enemigo tiene al hombre atrapado, lo tiene en su corral, no sé cómo decirle, ¿verdad? En su cárcel, vamos a decirlo así. Entonces, pero el hombre es creado por Dios, es creación de Dios. Y el plan de creación no fue ese, que el hombre se perdiera, sino que él fuera imagen y semejanza de Dios. Así que ahora que el enemigo tiene al hombre encarcelado, viene la respuesta de Dios para salvar a su hijo, al hombre, ya que en su libre determinación, él optó por desobedecer a Dios. Pero esa es de la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Entonces viene la respuesta de Dios a este daño que ha hecho el enemigo, ¿verdad? Que ha hecho perder al hombre. Y lo vemos en Génesis 3:15. La respuesta de Dios, muy interesante ese pasaje. Para mí es el pasaje más importante de toda la Biblia. El que entiende Génesis 3:15, el que desglosa ese pasaje, prácticamente entiende la Biblia completa. Entonces, fíjese que dice Génesis 3:15, y pondré enemistad entre ti o tú y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esa te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta es la respuesta de Dios al pecado. Ese es el problema que se origina en el huerto de la desobediencia. El Mesías, la respuesta de Dios. Fíjense que está hablando de una lucha, usted ve, entre el enemigo y el Hijo de Dios, que va a venir en forma de hombre, hijo de mujer. Hay una guerra, hay una pelea ahí. O sea, fíjense, ve lo que estamos hablando. Tenemos que enfocar el evangelio y toda la cosa de Dios como una guerra, como una pelea. Si no lo enfoca así, hay problemas serios para usted entender el evangelio. Me excusan algunos hermanos y grupos religiosos que están adoptando el evangelio de que ya yo estoy salvo, que no hay problema, la salvación no se pierde, tú estás bien, olvídate, Dios hace todo por ti y nada, ya, si ya yo estoy salvo, ¿para qué yo voy a orar? ¿Para qué voy a predicar? ¿Para qué voy a leer la Biblia? Y pues ya todo está hecho, está predestinado, te dice. Ven. Óyame, es una visión que con el respeto, yo entiendo los puntos, entiendo la parte positiva de esa teología, pero hermano, no se corresponde con la realidad. Mire la realidad ahí, Génesis 3:15, una guerra que hay ahí entre el Mesías y el enemigo. O sea, nosotros estamos en una guerra. O sea, como que no combina esa visión, ¿verdad? De que ya todo está bien, todo está hecho, Dios me ama, yo estoy salvo, olvídate, todo lo hace Dios mío, yo ni hago nada, es Dios que hace, el poder de Dios mío, olvídate. Prácticamente como si uno fuera un robot, a veces tú piensas, pero y que se cree que uno es un muñeco, esta gente.
O sea, ¿dónde está tu libre determinación? No, ya olvídate, tú estás predestinado, tú estás bien, olvídate, ya, gózate. Óyeme, hermano, ¿y dónde está la guerra? Hay una guerra, y si hay una guerra, ¿qué significa? Que tú puedes morir en una guerra o sobrevivir. Entonces, el Evangelio y la relación con Dios y todo esto que usted está viendo, en base a una guerra que tenemos que ver, los Génesis 3:15, lo que pasó en el huerto, es una guerra entre nosotros, en nuestro interior. Esa guerra va a terminar cuando venga el fin del mundo. Ahí sí yo adopto esa posición, ahí no hay problema. Pero se están adelantando, ¿verdad? No se adelante, muchachones, denle para atrás, denle reversa la cosa, o reversa, ¿verdad? Y estaciónense, o sea, pongan los pies sobre la tierra, hermano. Estamos en una guerra, en una lucha. Génesis 3:15, la respuesta. Fíjese que el Señor le va a aplastar la cabeza al enemigo, pero el enemigo le va a morder el calcañar. O sea, no es que se va a ir limpio Jesucristo, no. Entonces, fíjese como a partir de ahí, y resumiendo el Antiguo Testamento, tú ves la guerra espiritual, el mundo de las tinieblas, el mundo de la luz, el ejército del Señor, el ejército del enemigo. Primeramente el Señor tomando, ¿verdad?, la creación, tomando como base al pueblo de Israel. Si tú estudias el Antiguo Testamento, eso es lo que tú encuentras, guerra. Esto es guerra, mi hermano. Yo recuerdo cuando leí por primera vez el Antiguo Testamento, lo que le llama a la gente, debe ser las Escrituras, como debe decirse. Así lo digo yo en mi libro. Que cuando yo leí la primera vez las Escrituras, vamos a decirlo así, yo lo que vi, pero ve acá, es un libro de historia y de guerra. Aquí lo que hay es guerra, con excepciones, ¿verdad? Con cantarle los cantares, algunos salmos. Pero tú lo que lees guerra y batalla, y eso es, hermano, es una expresión de la humanidad, de lo que hay dentro de nosotros. Entonces hay una guerra fuerte, hermano, una guerra. Esto es guerra. Vamos a estar claros, nosotros estamos en una guerra, quiera o no quiera. Estamos en una guerra. La gente del mundo está en una guerra y la gente de la iglesia está en una guerra. El del mundo tiene su guerra interna, el de la tierra y el de la iglesia también, igualito. Estamos en una guerra, ¿verdad? Porque dentro de cada persona él le quiere servir a Dios, cada persona del mundo. Pero la carne se lo impide, y el mundo y los demonios y esa enredadera que ha hecho el enemigo lo tienen, óyeme, aprisionado, y no sabe, la gente ni sabe lo que piensa ni lo que quiere. Es una lucha interna, ellos no se dan cuenta. Entonces, cuando Dios trae a la gente desde el mundo al Evangelio, se liberó de las marras del enemigo. ¿Está bien? Pero aquí en el Evangelio, ahí comienza otra guerra, porque ahora se levanta la carne y se levanta el mundo contra ti, el diablo y sus demonios. Que me excusen estos hermanitos que están diciendo, no, ya tú estás bien, tú estás salvo, olvídate, la salvación no se pierde, tú eres predestinado. Muy lindo, se ve bonito, yo lo entiendo, yo entiendo esa teología, hermano, y la aplico muchas veces, de verdad, y se aplica, es bíblica inclusive, porque se asienta en algunos pasajes, en pasajes bíblicos. Tú ni yo no la puedo desmentir, es bíblico, es verdad. Que la salvación no se pierde, no, eso está en la palabra, es verdad. Por eso yo le respondo, bueno, demuéstralo por tu fruto, la teología de los frutos, como dije en el estudio de la mujer cananea, ya en la segunda parte. No, está bien, no se pierde, está bien, no se pierde la salvación, pues excelente, demuéstralo por tu fruto. Entonces, hermano, está bonito, pero es que la realidad me dice que estamos en una guerra. Entonces, fíjese, como Génesis 3:15 nos dice que esa guerra se va a acentuar cuando venga el Mesías, el Hijo de Dios. Está describiendo una batalla entre el Hijo de Dios y la serpiente. O sea que eso es lo que se espera desde que se dijo esa profecía ya. De hecho, la primera profecía de la Biblia es lo que se espera hasta que venga el Mesías. Y eso comprende prácticamente todo el contenido de la palabra de Dios, desde el mismo Génesis hasta la llegada del Mesías. O sea que estamos en esa guerra espiritual. Desde que el hombre peca, transcurre un tiempo de lucha espiritual en la humanidad.
el Señor escoge el pueblo de Israel, vemos las guerras, las luchas en ese pueblo, y entonces viene un punto fundamental, que es cuando venga ese hijo de mujer, el Hijo de Dios, a enfrentarse directamente con la serpiente.